Depravación radical. Traído usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Capítulo número 8. La atracción eficaz de Dios. Escrito por John Flavel. 1630-1691. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 44. Consideremos el maravilloso camino y la manera en que el Señor atrae las almas de los pobres pecadores a Jesucristo, y encontrará que Él lo hace en primer lugar gradualmente, en segundo lugar congruentemente, en tercer lugar poderosamente, en cuarto lugar eficazmente y en quinto lugar definitivamente. Primero, esta bendita obra es llevada a cabo por el Espíritu gradualmente. Lleva el alma paso a paso en el debido método y orden del Evangelio a Cristo. La iluminación, la convicción, la compunción preparan el camino a Cristo. Entonces la fe une el alma a Él. Sin humillación no puede haber fe. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo capítulo 21, verso 32. Es el gravoso sentido del pecado el que lleva a el alma a Cristo para descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, declara Mateo capítulo 11, verso 28. Pero sin convicción no puede haber compunción ni humillación. Aquel que no está convencido de su pecado y miseria nunca lo llora ni se lamenta por él. Nunca hubo una lágrima de verdadero arrepentimiento que cayera del ojo de un pecador no convencido. Y sin iluminación no puede haber convicción. Pues, ¿qué es convicción sino la acción de la luz que alumbra el entendimiento o la mente del hombre y penetra en su corazón y conciencia? En este orden, por lo tanto, el Espíritu ordinariamente atrae a las almas a Cristo. Él resplandece en sus mentes por la iluminación, aplica esa luz a sus conciencias por convicción eficaz, rompe y hiere sus corazones por el pecado en remordimiento y luego mueve la voluntad de acercarse y abrazar a Cristo en el camino de la fe para la vida y la salvación. En segundo lugar, Él atrae a los pecadores a Cristo congruente y convenientemente con la naturaleza y el camino del hombre. Así que Él dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Oseas capítulo 11, verso 4. No como las bestias son atraídas, sino como los hombres son inclinados y llevados al cumplimiento por la convicción racional de sus juicios y la convicción poderosa de sus voluntades. La mente de los pecadores está naturalmente cegada por la ignorancia y sus afectos embrujados por sus lujurias. Aunque así sea, ningún argumento o súplica puede prevalecer para apartarlos de los caminos del pecado hacia Cristo. La manera, por lo tanto, que el Señor toma para ganarlos y atraerlos a Cristo es rectificando sus falsos prejuicios y mostrándolos a la luz, enseñándoles un mejor camino en Cristo, sí, satisfaciendo sus entendimientos de que hay suficiente bondad en Jesucristo, a quien Él los está atrayendo. En tercer lugar, la atracción del Padre es muy poderosa. El brazo del Señor se revela en esta obra como lo declara Isaías capítulo 53, verso 1. Fue una palabra poderosa la que hizo resplandecer la luz en medio de las tinieblas al principio, y no se requiere menos poder para hacerla resplandecer en nuestros corazones. Ese día en el cual el alma se hace dispuesta a venir a Cristo es llamado el día de tu poder, como lo declara el Salmo 110, verso 3. La Escritura expresa la obra de la conversión con una triple metáfora.
la de la resurrección de entre los muertos, la de la creación y la de la victoria o la conquista. Todas estas exponen el poder infinito de Dios en esta obra porque no menos que el poder todopoderoso es requerido para cada uno de ellos. Y si examinan estrictamente las distintas nociones, encontrarán el poder de Dios más y más ilustremente desplegado en cada una de ellas. Deje que el alma que el Padre atrae luche y resista tanto como pueda. Vendrá así y también vendrá voluntariamente cuando el poder de atracción de Dios esté sobre ella. Oh, los conflictos propios e internos. Todo lo contrario ocurre cuando el alma se encuentra distraída y desgarrada, las esperanzas y los temores, los estímulos y los desánimos, su indecisión de acudir o no acudir al llamado, pero la gracia victoriosa conquista por fin toda oposición. Y ciertamente, si consideramos cuán profundamente el alma está arraigada por la inclinación natural y la costumbre prolongada y continua del pecado, cuán extremadamente hostiles a los caminos de la piedad estricta y de la mortificación. Como Satanás es enemigo, ese hombre fuerte armado fortifica al alma para defender su posesión contra Cristo y se atrinchera en el entendimiento, la voluntad y los afectos mediante prejuicios profundamente arraigados contra Cristo y la santidad. Es una maravilla de maravillas ver a un alma que abandona todas sus amadas concupiscencias e intereses carnales y que viene voluntariamente bajo el yugo de Cristo. En cuarto lugar, la atracción de Dios es muy eficaz. Hay en efecto una obra común e ineficaz sobre los hipócritas y los apóstatas llamados en la Escritura nube matutina y rocío temprano. Así lo enseña Oseas capítulo 6, verso 4. Estos pueden creer por un tiempo y luego se apartan. Sus voluntades pueden estar medio ganadas, pueden ser atraídas hasta la mitad del camino a Cristo y perderse de nuevo. Así fue con Agripa. Por poco, en muy poco tiempo me persuades a ser cristiano. Así lo enseña Hechos capítulo 26, verso 28. Pero en los elegidos de Dios es eficaz. Sus voluntades no solo son casi, sino del todo convencidas a abrazar a Cristo y abandonar los caminos del pecado, no importando cuán agradables, provechosos y queridos hayan sido para ellos. El Señor no solo los atrae, sino que también atrae a esas almas a Cristo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 37. Se confiesa que al atraer a casa a los elegidos para Cristo, puede haber y frecuentemente hay muchas pausas, paradas y retrasos. Ellos tienen convicciones, afectos y resoluciones que se agitan en ellos, que como los primeros retoños parecen estar floreciendo y mueren de nuevo. Con frecuencia, especialmente en los jóvenes, hay una apariencia esperanzada de gracia. Hacen conciencia de evitar los pecados y cumplir con sus deberes. A veces tienen grandes despertares bajo la palabra. Se observa que se retiran para meditar y orar. Se deleitan en estar en compañía de los cristianos. Pero, después de todo esto, se descubre que los deseos y las vanidades juveniles sofocan y ahogan estos comienzos esperanzadores y la obra parece quedarse por algunos años en pausa. Sin embargo, al fin, el Señor hace su obra victoriosa sobre toda oposición y los pone en casa con poder y afirma sus corazones. En quinto lugar, para concluir, aquellos a quienes el Padre atrae a Cristo, Él los atrae finalmente y para siempre, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos capítulo 11, verso 29. Son así tal como Dios, el dador, no se arrepiente nunca de haber llamado a su pueblo a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y son así por parte del creyente quien nunca se arrepiente, sea lo que sea con lo que se encuentre después de haber venido a Cristo. Hay un tiempo en que los cristianos son atraídos a Cristo, pero nunca habrá un tiempo en que serán apartados de Cristo. Así lo enseña Juan capítulo 10, verso 29. No hay manera de arrancarlos de la mano del Padre. Había un proverbio común en los tiempos de la iglesia primitiva para expresar algo imposible.
Puedes sacar a un cristiano de Cristo tan pronto como lo hagas. Cuando Cristo hizo esta pregunta a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Simón Pedro le respondió en nombre de todos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, versos 67 al 68. Aquellos que son atraídos de esta manera se adhieren con pleno propósito de corazón al Señor.